Hola, llegó el momento del cuento que habíamos anunciado hace unos días. Esto es un cuento en ficción. La definición de literatura para Stephen King, famoso escritor americano, cuyas novelas prolíferas han llegado al cine en forma abundante, es que escribir es telepatía. Es decir, el escribir trasciende el tiempo, va hacia el futuro, cuando el escritor ya no está, hay un contacto con alguien que lo lee, y también va hacia el pasado cuando hace una historia y luego en el presente algo de ella se plasma. Es interesante también la definición que hace Cortázar. El cuento corto, al que yo me he dedicado mucho, es como en el boxeo el knockout, el más difícil de lograr, y la novela los 12 rounds, que son un poco más largos y más densos. Voy a leer el certificado y luego veremos la segunda parte, que es la que está más interesante. Lo llamaron de la empresa donde trabajaba. Como no estaba en su casa y su día franco, le dejaron el mensaje en la contestadora. Debía comunicarse con ellos en forma urgente. Apenas regresó, respondió el mensaje intrigado porque no era usual este tipo de avisos desde su empresa. Cuando se comunicó con la recepcionista, le dijo que habían dejado una citación para él de la oficina estatal que se encargaba de administrar las pensiones y otros beneficios sociales. Sumamente molesto porque estaba en un día de descanso, Modesto Aguilar Rocha se apresuró a darse una ducha, afeitarse, ponerse una de sus mejores camisas y salir en dirección a la oficina estatal. Modesto Aguilar era una persona que le desagradaba salir a la calle en forma desprolija, por lo cual siempre cuidaba su presencia, especialmente cuando tenía que presentarse en algún trámite. Su idea al respecto era simple: a los funcionarios que trabajan en dichas oficinas hay que sorprenderlos, impactarlos de entrada. Así, el que va a solicitar sus servicios se coloca en pie de igualdad con ellos. Buenas tardes, afirmó con voz firme y alta. Esto también lo tenía integrado como parte de su estrategia para ser tenido en cuenta como alguien importante. Ustedes me citaron a mi trabajo y no sé de qué se trata. Siguió hablando rápidamente Modesto. Emitió todas sus frases sin pausa como para presentarse desvalido desde el comienzo. Declararse ignorante frente a una funcionaria, como en este caso, que se mostraba muy eficiente en su tarea, era una carnada que siempre le resultaba favorable a quien se presenta en una oficina a la que concurría. La funcionaria, cuyo nombre era Esther, lo supo porque durante el pequeño diálogo que llevaba con ella la llamaron varias veces de otros escritorios. De improviso levantó su cabeza y miró de frente a Modesto, como diciendo: bueno, ahora sí tengo tiempo para usted. Enseguida le espetó la frase: deme su nombre y documento que ya le averiguo el motivo de la citación. Luego, cuando parecía que iba a dedicar toda su atención a la petición que le hiciera a Modesto, agachó su cabeza y ubicó nuevamente la mirada sobre los documentos que estaba manejando antes la llegada de Modesto. Pasó un buen rato y no quiso interrumpir Modesto, pero para medir y no entrar en ese estado alterado que todos absorben cuando les toca esperar en una oficina, consultorio médico o cualquier sala, porque el tiempo se transforma en su enemigo difícil de doblegar. Cuando vio regresar a Esther, le parecía que la conociera de toda la vida. Atribuyó esta deformación mental a la espera, al adormecimiento que le invadió mientras la observaba sortear la larga fila de escritorios llenos de carpetas que colmaban el salón. Escritorios poblados que funcionarios detrás de las filas de papeles trataban de darle sentido a un mundo que solo ellos, los que constituían la Oficina Estatal de Registros, podían descifrar y traducir para los usuarios peticionantes. Señor Modesto Aguilar, ese me dijo que era su nombre, dijo sin pausa y sin esperar respuesta agregó. Usted está cobrando una pensión que heredó de su familia, ¿verdad? La doble pregunta hecha sin respiro alguno heló la sangre de Modesto, que ni por asomo había imaginado que ese era el motivo de la citación. Una ola de amargura le inundó su pecho al traer el recuerdo de su padre, porque si en ese momento de su vida había algo que no quería, era que la figura de su padre se interpusiera nuevamente en su camino. Sí, contestó a secas para que el procedimiento fuera lo más rápido posible.
Pues aquí mis compañeros de sección me señalan que falta un certificado. Ah, respiró aliviado al contestar y enseguida empleó otra de sus estrategias de oficina. ¿Qué debo hacer? En efecto, mostrarse como ignorante frente a una funcionaria de este mundo especial era decirle: yo estoy débil, estoy a sus pies, usted es la fuerte y sabia aquí. La funcionaria tomó aire como si estuviera definitivamente al mando y llena de orgullo le dijo: pues traiga el certificado de defunción que falta en esta carpeta de su padre y listo. Sin esperar la respuesta, siguió con la frase de rutina: si no llegara a estar, aquella compañera del último escritorio allá se lo recibirá. Modesto Aguilar Rocho tomó el papel y sin razonar quiso cerrar su presencia en el lugar con un saludo de esos que quedara bien marcado. Muy bien, muchas gracias, para que se escuchara en todo el salón, señalando que era un amable que no había ofrecido resistencia y que en ese mundo del registro él no era más que un grano de arena en el desierto. Al salir a la calle, el aire puro tonificó enseguida su pecho, dando alivio a su opresión, que era doble. Por un lado, al estar mucho tiempo en esa clase de oficina le creaba un lento deterioro de su claridad mental, y por otro lo había sacado de la tranquilidad de su día de descanso. Pero el alivio le duró poco cuando sus piernas lo empezaron a alejar de la oficina estatal del registro. Su conciencia comenzó a dudar de la veracidad de lo que le habían pedido. Es que su padre había fallecido ya hacía más de 15 años, y esto es increíble. La oficina del Estado le pedía un certificado de defunción que, según la señora funcionaria, faltaba en el legajo. Parecía un chiste de mal gusto, un error u horror que solo se ve en las películas, en las malas películas que se veía él cuando era pequeño. Dobló sin interés el formulario para que entrara en el bolsillo de su abrigo y caminó sin rumbo por las calles que rara vez transitaba. En su mente, ¿cómo voy a explicar esto a mi esposa? En su mente bailaba la cara de sus hijos. ¿Cómo que van a pensar que estoy loco? Y mañana cuando vaya al trabajo, ¿qué les digo? ¿Saben que el Estado todavía no ha dado por muerto a mi padre? Ya fallecido hace más de una década. No me lo van a creer. Continuamos. Su trabajo en la empresa a la que pertenecía era coordinar sucursales que se extendían a lo largo de la capital del país y en las ciudades más importantes del interior. Documentos, balances, gráficas, informes eran materia corriente en sus labores. Conseguir ahora un certificado para él no era ningún problema. Su padre, en cambio, quería que él, Modesto Aguilar Rocha, fuera ingeniero. Nadie en la casa supo muy bien el motivo, pero un día llegó del trabajo y empezó a insistir con el tema. Tenés que ser ingeniero. Modesto desconfiaba de la idea y la tomó de alguien que ya mandaba a su hijo a la facultad y que le había alabado la carrera a su padre, porque su padre no tenía estudios. Era un sencillo obrero de un molino de la zona donde vivía. Era seguro que no tenía ni idea de lo que era ser ingeniero. Ya tendría tiempo más adelante de realizar la vocación de él. Modesto Aguilar Rocha quería ser político. Mas con el paso de los años su padre no mejoró al enfermarse y al contrario, luego de largos meses de agonía, se dejó vencer por la enfermedad. Su madre le había pedido que se inscribiera en la Facultad de Ingeniería para que su padre mejorara algo o descansara tranquilo. Él lo hizo. Así que inmediatamente de fallecido su papá, la renuncia a la facultad coincidió con un empleo que le consiguió allí un compañero de clase que lo colocó muy bien en una empresa de importante porte en la ciudad. Cuando pasaron varias cuadras caminando, luego que salió nuevamente a deambular, llegó finalmente a su casa y lanzó lejos la fina corbata que llevaba y le siguieron los zapatos y sentado en el sofá grande de la sala se recostó como para una siesta. No era su conducta habitual. Por lo tanto, cuando entró su esposa y sus hijos, sintió que gritaba: «¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué es este desorden?», dijo Gabriela a la esposa. «Ropa tirada, todo desordenado, nada menos que por vos». «Nada». Las palabras entre dormido y despierto, y que sentía muy cansado, y por eso no llegué al dormitorio y me tiré acá. Se levantó, tomó su ropa rápidamente y en el momento que se colocaba el saco recordó el certificado. Llegando a su dormitorio, abrió el formulario para explicarle a su esposa el motivo de su cansancio.
Se detuvo para leerlo y allí estaba estampado que la señora Esther de la Oficina Estatal del Registro Nacional le solicitaba el certificado de defunción faltante a nombre de Modesto Aguilar Rocha. Se detuvo como tocado por un rayo que le recorrió todo el cuerpo de la cabeza a los pies. Dio vuelta y se metió en el baño sudando como cuando volvía del gimnasio. Gabriela lo llamaba, pero sus sentidos se habían bloqueado y respiraba agitadamente para restablecer la cordura, el orden en su cuerpo que el documento le había sacado. No puede ser cierto. Modesto Aguilar estaba muerto para la Oficina Estatal del Registro. Y de este hecho daba cuenta el documento que lo colocaba en esa situación ya hacía más de 10 años. No, decía Modesto, esto es una pesadilla. ¿Me está pasando a mí? No, la verdad, no puede ser. Tomó los documentos que lo vinculaban a su vida civilizada, los juntó todo, los puso en una maleta y salió nuevamente a la calle, divagando por lugares que parecían extraños, otras veces conocidos. De pronto se encontró frente a la oficina donde les pedirían el certificado de defunción. Bueno, dijo Modesto, ahora sí vendrá la verdad y allí me dirán que esto ha sido un error, tremendo error, que ha sucedido con lo que pasó en la otra oficina. Entró apurado como para no tener que explicar mucho su presencia en el lugar y un hombre muy amable, al contrario de la otra oficina, lo atendió detrás de un cartel grande que decía recepción. Sí, acá estoy, dice, buscando un certificado que me pidieron en la oficina de... ¿En qué? No, ¿cómo puede ser? Bueno, vamos a ver, le preguntó Modesto, porque no es común este tipo de lugares que se pidan ese tipo de certificados. A ver, ¿a nombre de quién está? De Modesto Aguilar Rocha. Al sentir su propio nombre en vez del de su padre, le recorrió otra vez un escalofrío tremendo. Mientras Modesto quería razonar a saber por qué, en vez del nombre de su padre, estaba el suyo, el funcionario no le dio tiempo ni importancia. ¿Y quién se lo pide? La Oficina Nacional de Servicio Social, volvió a repetir sin emoción. ¿Y usted quién es? Una nueva pregunta que hacía tambalear toda su historia, a la que increíblemente ya se empezaba a acostumbrar. Mario Modesto Aguilar, dijo maquinalmente sin mirar al funcionario, dando el nombre de su padre. Modesto tiritaba de frío, o era de los nervios. No podía asegurar qué era, pero deseaba que el funcionario encontrara algo, un defecto, una fecha mal, un lugar en sí, un documento equivocado, para que toda esta locura parara. Ahora sí, se dijo, esto terminará. Medio entre dormido y ya cansado, el funcionario lo despertó y le dice, acá está algo que usted me pedía, señor, está pronto. Entreabrió sus ojos y mientras tomaba conciencia de dónde estaba, le dijo, retírese por la puerta de atrás porque el horario de atención al público ya ha terminado. En la calle, el aire fresco del ambiente lo terminó de despejar. Cuando abrió el formulario, no pudo creer ya más. Certificando la muerte de don Modesto Aguilar Rocha en el día de la fecha mencionada según médico forense de la localidad. No leyó más, no pudo leer más. En todos los años vividos, nunca había soñado una situación como esta.